habíamos preparado desde la semana anterior, que era el tratamiento, manejo médico de la diabetes en el embarazo. Habíamos hablado ya de los hipoglicemiantes orales, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la metformina y de la glibenclamida, que todavía hay una pelotera porque hay algunos que dicen que la metformina la lleva, otros dicen que no, que la glibenclamida, que hasta las 26 semanas, otros que dicen que no, que porque produce hipoxia fetal, perdón, hipoglicemia fetal, etcétera. Pues yo les cuento que sí se están utilizando, se utilizan las dos, pero todos los papers y todos los trabajos indican que el manejo que mejores resultados maternos y perinatales ha mostrado es el inicio de la insulina. El problema es la adherencia al tratamiento con insulina. Como ustedes saben, no es muy fácil para las mujeres estarse pinchando aproximadamente 5 o 6 veces al día para mirar cómo está el monitoreo de su glicemia. Y lo peor de todo, que tampoco es muy agradable estarse pinchando 2 a 4 veces al día, dependiendo de la necesidad de insulina. Eso es lo que hace engorroso el uso de la insulina durante la gestación y en general en el manejo de la diabetes globalmente. Pero se ha visto que los outcomes en este tipo de pacientes se han visto beneficiados del uso de insulinoterapia. Entonces habíamos hablado de las diferentes clases de insulina, de cómo era la molécula de preproinsulina, cómo era la de proinsulina y posteriormente cuando se le escindía el péptido C, que quedaba la insulina en su fase activa y madura, y que ese péptido C era el que se había encargado, que nos ayudaba mucho cuando lo tomábamos en sangre de cordón para mirar cuál era la proyección que tenía esta sustancia con respecto al crecimiento fetal. Ok, habíamos hablado de cuál era el catabolismo de ella, que era realizado en el hígado y en el riñón. También habíamos visto que tenía un gráfico bastante importante. Aquí en esta gráfica habíamos mostrado que se liberaba por exocitosis en forma de gránulos en la primera fase. Y aquí más o menos veíamos cuál era el comportamiento normal de la secreción de la insulina versus el comportamiento de la glicemia basal, lo que normalmente intentamos nosotros imitar cuando hacemos un esquema de insulina. Habíamos también hablado de los tipos de insulina que habían humanas y análogas. La cristalina y la NPH son las humanas y las análogas son las rápidas y las lentas. Y también las ultra rápidas que básicamente se han modificado desde el punto de vista bioquímico, añadiéndoles una estructura a nivel de la estructura de su configuración bioquímica para que tengan un tipo de inicio mucho más rápido. También las habíamos dividido como insulinas basales e insulinas prandiales y se determinaban de acuerdo a su nivel de acción. De acuerdo a eso teníamos la NPH, que era la Neutral Protamine Agonist, que es la que conocemos todos como insulina lenta o lechosa, que algunos pacientes llaman, y los análogos basales como la gelargina, la de Temir y el de Gludec, y las insulinas prandiales, que son de acción rápida y ultra rápida. Dentro de las rápidas tenemos la cristalina o regular, que esa es la cristalina que todo el mundo conoce, y los análogos ultra rápidos, donde encontramos la lispro, la aspartila y la glulicina. ¿Ok? Recuerden, muchachos, creo que también se los nombré en la sesión pasada, pero no debemos ocupar liraglutide, que es el conocido por todas las mujeres que quieren ser esbeltas, como victosa durante el embarazo. Está comprobado que no se debe ocupar en el embarazo y los estudios todavía no muestran un beneficio al respecto en una mujer gestante del liraglutide. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ocupar esa insulina? También habíamos conversado que es en más del 20% de los valores de automonitoreo cuando están alterados. Cabe resaltar cuáles van a ser nuestras metas de manejo, que se las voy a repetir un poquito más adelante, pero debemos incrementar la seriedad y la exigencia en las metas de manejo. Si ustedes inician terapia insulínica con una paciente, es adecuado que esta paciente se realice el tratamiento de manera intrahospitalaria cuando, cuando empiece
a manejar por primera vez la insulina para que aprenda a cuantificar las unidades que va a ocupar, para que aprenda cuál es la característica de las jeringas que debe ocupar. Recuerden que no es llegar y colocarse el pinchazo, sino también es correcto que la paciente sepa cuantificar, que vea el tipo de jeringa que está ocupando, porque hay algunas jeringas que no permiten cuantificar unidades impares, sino solo en números pares, que aprendan a almacenar su insulina y sobre todo que aprendan a reconocer los signos y los síntomas de hipoglicemia, que en estos casos podrían ser deleterios para la unidad fetoplacentaria. Recuerden también que si tienen dos valores consecutivos en un mismo momento que superen la meta, es indicación de inicio de insulina. Entonces, cabe resaltar que el manejo de una paciente diabética con insulinoterapia involucra a un equipo multidisciplinario dentro de los cuales no solo estamos nosotros, sino también está el kinesiólogo, la matrona y la nutricionista. Ustedes dirán, pero kinesiólogo, claro, porque el ejercicio y los cambios en los hábitos de vida deberían estar indicados por un kinesiólogo o un terapeuta ocupacional. Lo que pasa es que nosotros en nuestro medio no lo involucramos, pero en la ADA está indicado que sea un equipo multidisciplinario. Y si son pacientes con patologías de base que tengan una clasificación mayor o insulinos requirientes de previos al embarazo, sobre todo los insulinos requirientes tipo 1, que son los más difíciles de manejar, también tenemos que ayudarnos con los conocimientos de los diabetólogos. ¿Ok? Entonces aquí yo les había mostrado cuáles eran las dosis de insulina de acuerdo a cada trimestre de gestación. El primer trimestre habitualmente partimos con una dosis de 0,7 unidades por kilo, el segundo de 0,8 y el tercero de 0,9. Ojo que es 0,9, no 9. Ahí me comí el punto. Y lo podemos distribuir estas dosis con 50% de basales y 50% de prandiales. Habitualmente lo hacemos de esta manera. Y de acuerdo a todo esto, empezamos nosotros a buscar el tipo de insulina que se va a manejar durante la gestación. Primero, de acuerdo a lo que tengamos disponible en nuestra institución o de acuerdo al precio de cada una de las que vamos a ocupar. Como ustedes saben, la insulina NPH y la cristalina son las más globalmente conocidas en el mercado y entre comillas son las más económicas. Aparte de eso, deben saber también que la diabetes gestacional, así como la diabetes mellitus, están incluidas en el programa obligatorio de salud, en las garantías explícitas en salud, es decir, todas están incluidas en el GES, luego debe garantizarse el tratamiento de estas pacientes completo. ¿Y a qué me refiero con completo? Me refiero con controles nutricionales, aporte de insumos, llámese lancetas, llámese eh, hemoglucotés o llámese cintillas para hemoglucotés, porque eso está escrito en la norma clínica. Para el conocimiento de ustedes, en este momento, el único hospital de la región metropolitana que cuenta con insulina lenta análoga de Temir es el Hospital de Talagante para el uso en pacientes gestantes. En los demás hospitales del Gran Santiago no se ocupa en gestantes por su costo y solo se la están ocupando los diabetólogos en pacientes escogidas como diabéticas tipo 1. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a hablar ahora de cada una de ellas. Por ejemplo, la neutral protamina Agedon es una asociación de insulina humana recombinante con protramina. La protamina le permite la liberación retardada desde el tejido celular subcutáneo de esta insulina. Tiene un perfil de acción intermedio, alta variabilidad interindividual, es barata, tiene un bajo potencial alergénico, tiene un inicio de acción entre 1 y 2 horas con un pic máximo de 6 a 10 horas y una duración total de 12 a 18 horas. Por eso es lo que nos permite ocuparla desde en pacientes con dosis alejadas. Tenemos la de Temir, que ha sido un gran aporte para el manejo de nuestros pacientes o los análogos lentos. Esta insulina es súper importante porque tiene una modificación en los aminoácidos de insulina humana
tiene una absorción lenta y sostenida desde el tejido, que es muy similar a la de la NPH, pero la ventaja que tiene es que tiene un perfil de acción lento y no carece de un pic plasmático. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta insulina nos va a evitar los periodos de hipoglicemia en lo que no nos evita la NPH cuando está en su pic máximo de acción. El problema, y está descrito en la diapositiva, es que es más cara. ¿Ok? Otra cosa importante que es que tiene unión reversible a la albúmina plasmática y la tasa de metabolismo es similar a la de la insulina humana como metabolitos inactivos. Cuando se realiza la inyección subcutánea, el 98% se une a la albúmina y eso hace de una forma indirecta que haya un depósito flotante que se va liberando lentamente a través del organismo y es 4 veces menos potente que la insulina humana y otras análogas. La ventaja, como les decía yo, es que esta insulina es dosis dependiente, entonces eso nos va a permitir que si nosotros la calculamos, perdón, de manera adecuada, vamos a poder tener una mejor opción y con menos pinchazos, ¿ok? Aquí, bueno, esa gráfica se las había mostrado la vez anterior y básicamente les mostraba cuando uno daba una dosis de 0,1 unidades por kilo, que es la que se ve ustedes aquí abajo, pues básicamente la acción de la insulina inicia a las 2 horas y se va diluyendo, diluyendo durante el día y al cabo de 24 horas ya no tenemos concentraciones plasmáticas. Si yo la doy a partir de 0,2 unidades por kilo, es muy parecida a la anterior. Aquí se ve la gráfica de segundo, pero si yo la doy en 0,4 unidades por kilo, que es lo que ustedes van a ver en esto, ya ustedes se van dando cuenta que al final de las 24 horas aún hay una concentración mínima de insulina, pero existe. Entonces, si yo tengo una paciente que le voy a indicar una dosis de insulina a las 8 de la mañana y pretendo que esta paciente tenga una dosis por lo menos que tenga presencia de insulina a nivel plasmático a las 8 de la mañana del otro día, pues podría arrancar con una dosis de 0,8 y perfectamente esta dosis intermedia les va a mostrar a ustedes que la paciente va a tener dosis todavía hasta que llegue su próxima dosis de insulina. Ahora, si yo la calculara a dosis de 1,6 unidades por kilo, pues ustedes ven cómo es el comportamiento de la insulina y claramente estaríamos excediéndonos. Entonces, una buena medida para calcular la dosis de detemir podría ser de 0,8 unidades por kilogramo de peso. Ahora bien, también en este gráfico vemos cuál es el comportamiento de la NPH a una dosis intermedia de Temir. Y se van a dar cuenta ustedes que después de las 8 horas tenemos el pic máximo y aquí es donde se presentan aproximadamente los episodios de hipoglicemia, pero después cae de forma brutal hasta desaparecer. Es decir, tenemos hasta un pic máximo de 12 horas de acción y después encontramos con que ya no contamos con la ayuda de este medicamento. Entonces, lo importante es que la Detemir está aprobada por la FDA para el uso en mujeres embarazadas. Es similar a las otras insulinas de la lactancia, tiene una amplia disponibilidad a pesar de que tiene un mayor costo. En pesos chilenos es 60 versus 32 pesos por unidad, o sea, casi el doble del precio de la insulina NPH. Y obviamente lo que debemos tener nosotros claro es la diferencia entre la potencia y la dosis. El nombre original es Levemir, no hay otra marca porque básicamente la preparación de esta molécula hace que sea cara, entonces pues no hay otra competencia que la haya podido sacar más barata y como ellos la patentaron, pues obviamente tienen el monopolio en el mercado. ¿Ok? Esto básicamente es la presencia de eventos hipoglicémicos comparados con las pacientes que ocupan insulina NPH versus L-argina versus los niveles de hemoglobina glicosilada. Si ustedes se dan cuenta, las pacientes
tienen un mejor control metabólico con la Detemir, dado que es mucho más fácil la adherencia con esta insulina. Este es el perfil farmacocinético de la insulina NPH versus los análogos basales. Mira, ahí se ve la, lo que les había dicho en el gráfico pasado, se ve mucho más claramente en este gráfico, viendo el comportamiento de la insulina NPH versus la, la Detemir y la gelargina, que si ustedes se dan cuenta, si bien es cierto, empieza un poquito más lento, pero se mantiene sobre el tiempo, incluso durante 20 horas en esa dosis que les dije, que habitualmente es de 0,8. ¿Ok? Entonces no es que sea la panacea, pero sí nos brinda algunas ventajas. ¿Qué le pasó al Nico? Bien, continuemos. Entonces, básicamente, aquí lo que tenemos nosotros es la relación entre el pic de acción de cada una de nuestras insulinas versus la forma, si es análoga, si es humana, y cuál es la duración de ellas. Entonces, ustedes básicamente ven aquí la, la, las características que tienen las de larga acción basal, básicamente el degludel, determir y la gelargina, y se dan cuenta que tienen un inicio entre 1 y 2 horas, pero prácticamente comparándola con la NPH no tiene un pic importante de acción, ¿ven? En cambio la NPH tiene entre 4 y 12 horas. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros con la insulina de Temil. Bueno, la insulina cristalina, pasando ya a otro punto, que es conocida como R, Vial o Catridex, que básicamente son cristales de insulina más zinc en una solución neutra, tiene la ventaja que podemos ocuparla por vía endovenosa, ¿ok? Aquí básicamente podemos ver una comparación del pic fisiológico de insulina versus lo que estamos revisando de la insulina de rápida acción. Básicamente tiene un inicio lento y es por eso que nosotros debemos colocarla por lo menos media hora antes de las comidas, pero tiene una larga duración, entonces es el punto en contra nuestra porque podemos arriesgarnos a un evento hipoglicémico. ¿Ok? Esto básicamente es para describirles desde el punto de vista gráfico cómo actúan los análogos ultra rápidos. Nosotros los ginecólogos ocupamos poco los ultra rápidos en vista de los efectos deleterios que tiene sobre la salud de la embarazadita. Y eso básicamente lo hacemos porque estas insulinas son bastante caras y las reservamos para el uso de pacientes diabéticas pregestacionales, en especial diabéticas tipo 1, que son de difícil control metabólico. ¿Ok? Entonces aquí básicamente vamos a ver el comportamiento normal de una insulina de acuerdo al tiempo. Entonces ahí ustedes ven la Lispro, la glucilina, la insulina regular, la NPH y se van a dar cuenta de la ventaja que nos da la Detemir y la gelargina. ¿Ven? Entonces todas ocupan, estas son las ultra rápidas que tienen un pic de acción entre las 0 y 45 minutos y duran prácticamente un poco más de 4 horas. La insulina regular que tiene un pic entre 0 y 2 horas y media, llega hasta 8 horas. La NPH que puede estar hasta, incluso en esta gráfica hasta 18 horas, pero la gelargina se mantiene, al igual que la de Temir, con con una duración dosis dependiente. Entonces, para eso, para poder saber nosotros de qué manera vamos a administrar nuestras insulinas, se han ideado varios esquemas. El esquema basal, el esquema convencional, un esquema que se llama basal plus y otro esquema que se llama basal bolo, en el cual nosotros vamos a atacar la glicemia de la paciente desde el punto de vista que esté fallando. Me explico. Si tenemos una paciente en la cual predominan las hiperglicemias en ayuno, que en realidad son las pacientes más habituales,
nosotros podríamos ocupar un esquema basal, es decir, que una dosis de insulina al acostarse podría ayudarle a regularizar la glicemia en ayuno. O si nosotros somos un poco más desconfiados y queremos, entre comillas, intentar remedar la función del cuerpo, que no es que no es fácil, podemos ocupar dos dosis de NPH que nos permitan cubrir las glicemias de todo el día, que es lo que ustedes se han dado cuenta que se hace habitualmente en todas partes porque es lo más fácil. Pero si nosotros queremos ser más quisquillosos, podemos ocupar una basal plus, que básicamente consiste en dar una dosis basal y agregar una prandial en la comida más fuerte. Me explico, si la señora tiene periodo de hipoglicemia post almuerzo o post cena, pues podemos ocupar una dosis en esa comida que la paciente esté más descompensada. Y con respecto al el esquema basal bolo, básicamente podemos ocupar basales y prandiales de acuerdo a la necesidad de la paciente y ese sería el esquema más parecido a la liberación natural o pancreática, pero es el más engorroso porque ameritaría estar siguiendo a la paciente y realizando mediciones más seriadas y más específicas de la glicemia de forma más regular. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar nosotros el esquema basal? Básicamente, vamos a mirar cómo es la insulinemia de la paciente en el desayuno, el almuerzo y la cena. Y estas pacientes a las cuales nosotros vemos alterada solo la glicemia en ayuno alterado, pues básicamente se parte con 0.1 o 0.2 unidades por kilo de insulina NPH. Y si usted utiliza Detemir, que sería la otra opción, podría partir con 0.2 unidades internacionales por kilo. ¿Ok? Incluso, dependiendo del índice de masa corporal, podríamos ocupar 0.4 y ahí estaremos garantizando que el aporte de insulina se mantuviese de manera casi estable durante todo el día. ¿Ya? Ese es el esquema más simple y es el que nos ayuda cuando son las pacientes matutinas las que más problemas tienen. El esquema basal es un esquema para alteraciones no severas y se manifestadas por hipoglicemias en ayuno. En este esquema básicamente hay reserva pancreática que cubre las reservas prandiales, ¿ya? Se regula con el valor del hemoglucotés de un target que esté entre 60 y 90 miligramos en el ayuno y solo si el paciente refiere que no alcanza a llegar a la comida siguiente o se documenta con glicemia, niveles glicémicos límites, podríamos hablar que existe un exceso de cantidad en la dosis basal. Una o dos dosis, dependiendo si es de NPH o de TEMIR. Si se ocupan dos, se pueden distribuir de 50 y 50. Habitualmente no es muy normal que ocupemos las dos. Preferiblemente ocupamos una de las dos. ¿Ok? Entonces, básicamente, este sería el esquema de una paciente con con un esquema basal. Aquí tenemos las cifras de glicemia óptimas y aquí estamos viendo el comportamiento de nuestra insulina de Temir. ¿Ve? Entonces podríamos ocupar este esquema en pacientes que no sean de tan difícil manejo. ¿Cuáles son las ventajas de este esquema? Básicamente que son dosis fijas, es una o dos inyecciones máximo al día, es simple, tiene bajo riesgo de hipoglicemia, nos ayuda para tener menor alza de peso, se titula Facilito, tiene una muy buena disponibilidad y nos permite que haya menos errores porque es mucho menos. Voy a desconectarme y me reconecto para seguir viendo los demás esquemas. ¿Ya?